Bienvenidos al Centro Insular de Turismo de Inglés. En nombre de mis compañeros de este centro y en nombre de la Consejería Jiménez, pues le damos la bienvenida a la inauguración de esta exposición, esta segunda exposición de este cuarto último trimestre del año de las actividades que realizamos aquí en este centro. En esta ocasión la vamos a hacer con una colectiva de la Escuela José Sosa Serván de Telde sobre Gustav Klimt, en homenaje a Gustav Klimt. Hoy me acompañan aquí algunos de los autores que tienen sus obras aquí y también Mari Carmen Ramos, que es la comisaria de la exposición, y es verdad que echamos en falta también a otra persona, una compañera del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Noelia Medina, que iba a hacer también la presentación, que iba a hablar de Gustav Klimt. Ella es la responsable del mercado alemán y conoce bien su obra y por tanto, pues nada, ha tenido problemas de última hora con su hija y no ha podido estar con nosotros. Y Mari Carmen, pues luego pues intentará, hará o leerá lo que ella tenía preparado para que por lo menos nos enteremos un poquito de quién era Gustav Klimt. Por lo tanto, yo no voy a extenderme mucho más, sino nombrar a los artistas que participan en esta colectiva, que son Ángela Nicasio, Antonio Cabrera, Víctor Sánchez, Loli Florido, Puri García, Gaby Valido, Maquita Alonso, Fátima Gil, Fabio Sala, Marian Ruiz, Paco Carpi y Araceli Godoy. Y ellos son algunos de las personas que yo he nombrado. No los conozco, no les puedo decir ahora Mari Carmen si quiere que los presente. Sin más, les paso la palabra a Mari Carmen para que nos hable un poquito más de la exposición y de Gustav Klimt. Buenas noches. Bueno, les presento, él es Víctor, Maquita, Antonio, Loli y Fabio. No han podido estar todos porque muchos de ellos también trabajan y bueno, aquí estamos los que estamos y les invito a que después cuando entremos en la exposición aprovechen que están ellos y que les expliquen sobre su obra, su inspiración, las preguntas que ustedes quieran hacerles. Aprovechen este momento por tenerlos aquí y que sean ellos personalmente quienes les expliquen todas las cosas curiosas que ustedes puedan tener. Voy a leer lo que nuestra amiga Noelia Medina iba a presentar, porque Noelia aparte también es profesora de filología alemana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es una gran colaboradora de la academia y bueno, lo primero, como digo yo, los actos culturales están muy bien, pero la familia es lo primero y su niñita primero que nadie. Entonces leeré un poquito para introducirnos sobre lo que es la obra de Gustav Klimt, la época en la que se desarrolló su obra y algunas curiosidades. Pues hoy traemos el otoño austriaco, colores otoñales tales como el naranja y el ocre, al otoño gran canario, beso al sol. Gustav Klimt, 1862-1918, fue uno de los mayores pintores austríacos y una figura principal del movimiento modernista y del símbolo vienés. Artista esencial en el mundo de la pintura, este artista destacó por sus temas mitológicos y la naturaleza de los desnudos. Además, el artista era conocido por su fama de mujeriego y su gran conocimiento sobre la anatomía, en especial el de las mujeres, y su falta de tacto en determinados actos sociales. En cuanto al contexto histórico en el que vivió y creó Klimt, se trataba de una Austria en pleno proceso de industrialización, al que acompañó el auge de partidos políticos emanados de los movimientos obreros, como en otros países del continente. A principios del siglo XX, Austria y Viena en particular vivieron una de las épocas culturales más brillantes. Entre 1860 y 1890, la población de la ciudad casi se duplicó hasta superar los 2 millones de habitantes. Viena fue el centro político y cultural de un imperio que abarcaba Austria y Hungría, pero también incluía 15 países más, lo que la convirtió en un polo de atracción de artistas, arquitectos, exiliados o simples arribistas decididos a probar suerte en la capital.
Pero en este imperio austriaco y húngaro gozaban de un estatus superior al de los esclavos, lo que facilitaba la explotación y provocaba muchas tensiones en la ciudad. La Viena de hace 100 años era una ciudad con una actividad intelectual febril. En el final del siglo XIX y principios del XX se daban cita a escritores, pintores, músicos, pensadores y toda clase de gentes interesadas en el mundo artístico e intelectual. Y no eran unos cualquiera, sino que la capital del imperio austrohúngaro era el centro de la producción de toda Europa. Se puede decir con total tranquilidad que en aquella ciudad y en aquellos años se estaba fraguando toda la cultura del siglo que comenzaba. En esta época surge la secesión vienesa y el equivalente austríaco del Art Nouveau como rechazo al historicismo. Klimt fue uno de los fundadores de dicha secesión. En Viena y en todo el país se construyeron nuevas residencias y las cafeterías, especialmente en la capital, fueron el centro de la actividad literaria y musical. Fueron contemporáneos de Klimt el músico Arnold Schoenberg, quien empezó a desarrollar su estilo atonal que chocaba completamente con la música del romanticismo reinante en el momento. Freud, quien abrió su consulta en Viena y puso en jaque a la represión sexual y psicosocial de la mentalidad tradicional. Utilizó el término psicoanálisis y explicó el papel que desempeñaba la sexualidad en la vida humana. Fue de hecho un periodo muy sexualizado, con escritores importantes y pintores expresionistas, que hicieron de la sexualidad el tema central de sus obras. Pero todo ello acabó con la Primera Guerra Mundial en 1914 y para Klimt, literalmente, en 1918, el año en el que fallece, justo 100 años cumple ahora, porque este conocido artista murió a los 56 años debido a un agotamiento que tenía en su cuerpo tras un infarto que se le juntó con la gripe española, la cual fue una mutación de la gripe común, pero que mató entre 20 y 40 millones de personas en el periodo de un año. Como curiosidad decir que a su muerte sus bocetos y obras pequeñas fueron confiscadas por los nazis, quienes las consideraban escandalosas y pornográficas, y recuperadas por las tropas enemigas al cabo de los años. Además, sus obras de arte han batido récord por los millones de dólares que cuestan cada uno de ellos. Cantidades brutales que llegan entre los 135 y los 327 millones de dólares. Tras haber hablado de su vida, llega la hora de hablar de algunas de sus obras, como El beso, inspiración de esta exposición, que fue creada en 1908, es una de sus obras más conocidas, también de las más representadas en temas de iconografía. En breves palabras, se puede decir que habla del cortejo. También es una representación gráfica, según dicen los entendidos, de Apolo por un instante con Dafne. El verso pertenece a la etapa dorada de Klimt, marcada por una cercanía a la pintura comercial. En esta época su vida se aprecia un mayor uso del oro en su pintura, y aquí es cuando Klimt crea sus obras más famosas, como esta del beso. Tiene unas técnicas muy especiales y un patrón de fondo color olivo para que las figuras destaquen, y el pan de oro también. Las críticas de entonces tallaron esta obra de pornografía y completamente obscena, pero a pesar de esas críticas, la obra fue recibida por los compradores y se ha vendido muy bien, una de las obras más caras por las que más han pagado en el mundo. Después hay otra de Judith, que el tema central es una mujer fatal. Es una mujer seductora, cazadora de la voluntad de sus amantes, frecuentemente más jóvenes que ella, a los que lleva, según dicen, a la absoluta miseria. Es una metáfora de la capacidad seductora que poseen las mujeres en su interior. Hay una curiosidad con respecto a la figura de Judith y a este cuadro, y que muchos grupos feministas pues, han tomado esa figura del cuadro como un símbolo de la feminidad y del poder femenino dentro del movimiento. No vamos a hablar de la parte técnica porque vamos a hacer esto más breve, y hablamos del simbolismo de la obra, que se basa en un personaje de la mitología cristiana, Judith, la cual fue la heroína de Israel que decapitó a Holofernes, haciéndole creer que estaba enamorada de él para luego matarlo en venganza por el asesinato de su marido y manos del susodicho. Como ven, los pintores buscan la inspiración en muchas cosas. Bueno, con el tiempo también se crearon otras versiones del cuadro. Después hay otro cuadro muy interesante, que es el de La muerte y la vida,
que lo pinta en un periodo de tiempo que va entre 1908 y 1911, y ahí se puede ver cómo Klimt cambia de colores drásticamente por primera vez desde los orígenes de su pintura. Empieza a utilizar los azules, la obra se vuelve como más lúgubre, más oscura, posiblemente porque por esa época había fallecido su hijo. Sigue pintando y, como digo, es uno de los pintores emblemáticos del mundo, sus cuadros los más caros vendidos. Aquí la Academia lo que ha querido ha sido inspirarse, no se copia, se inspira en sus ondas, se inspira en sus cuadros, en sus colores. Hay cuadros que incluso aquí algunos de los compañeros han utilizado pan de oro. Hay personas con diferentes técnicas, con niveles más avanzados, con menos, porque hemos puesto algunos cuadros de algunas personas que no han desarrollado tanto, pero que son alumnos nuevos y que le ponen tanto interés al tema que no los podemos dejar fuera. Lo que quiero decir para concluir es eso: aprovechen que están ellos aquí, les preguntan, gocen de la exposición, pásenlo bien y sobre todo compartamos entre amigos de lo que es el arte y de lo que es la cultura. Muchas gracias. Gracias. Bien, antes de pasar dentro a ver la exposición, recordarles que el viernes 19 tendremos aquí también un concierto, homenaje a José Antonio Ramos, canciones de José Antonio Ramos, a timbre y a piano, con Abraham Ramos y Alberto Brasuero. Tenemos aquí el viernes 19 a la misma hora, por si ustedes quieren pues pasar también por aquí. Y ahora sí pasamos dentro de la exposición y posteriormente vendremos fuera, que la Asociación de Cocineros y Reposteros Mojolicampo nos ofrecerá pues algunas de las cosas que han preparado para todos. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches.